Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga su vida, su casa, su familia. Dios bendiga su trabajo, sus finanzas. Dios bendiga su salud y todo por cuanto tenga en el nombre de Jesús. Soy el pastor Rovillar. Estoy aquí frente a estas cámaras con gozo y alegría de poder llevar la palabra de Dios hasta la comodidad de su hogar. Gracias por conectarse y sintonizarnos por medio de Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo. Amados hermanos, es un gran día que ha hecho el Señor. Y le pido y le encarezco en el amor de Cristo que oremos los unos por los otros. Más sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, donde las tinieblas operan de una manera, ¿cómo puedo decir?, sagaz, ¿verdad? Y nosotros, pues que estamos en Cristo, debemos de permanecer firmes, debemos de afirmarnos más cada día en Cristo Jesús, sabiendo que esos tiempos que se aproximan son tiempos cada día más peligrosos. Esta mañana, amados hermanos, estaré hablando sobre el tema de nuestra predicación se titula Las dificultades dentro de la salvación. Hay que entender, amados hermanos, que cuando hablamos de dificultades dentro de la salvación, sabemos que Cristo Jesús pagó un precio para que pudiéramos ser salvos. Amén. Sabemos que Cristo Jesús fue a la cruz, sabemos que Él entregó su vida, tomó nuestro lugar y nos salvó pues de la muerte. Pero del hecho de que no haya salvado de la muerte, no quiere decir que no hay dificultades en medio de la salvación. ¿Por qué? Porque realmente lo que Jesús hizo fue que nos salvó del pecado, que producía en nosotros muerte. Pero la muerte, debemos de entender, va a ser nuestro perseguidor durante todo nuestro recorrer, no sé si puedo expresarlo así, mientras estamos aquí en este mundo. Tenemos un enemigo que no podemos ignorar, que tenemos un enemigo. Y dice que la Biblia, que es ese enemigo, que es la muerte, será el postrer enemigo a ser vencido. Quiere decir que la muerte no nos va a dejar tranquilos, o sea, que va a producir en medio del camino en que hemos sido llamados a andar, tropiezo, estragos, dificultades, ¿verdad? Por lo tanto, en esta mañana de eso quiero hablarles de las dificultades que podemos encontrar, experimentar en ese caminar precioso que el Señor nos llama a andar, el camino a la salvación. Entendiendo que Cristo es nuestra salvación, pero estamos todavía en este mundo, estamos todavía pisando esta tierra. Y quiero pues que sea la palabra de Dios que nos expresa el contenido de este tema, para que podamos entender que todavía somos sujetos a entrar en un tipo de apostasía, vamos a ponerlo así. Podemos entrar en cualquier momento en apostasía, podemos entrar. O sea que el que cree estar firme debe de entender que puede caer. El que cree que está firme puede entender que puede caer. Por lo tanto, hay que estar siempre vigilando, estar atento, ¿verdad?, en la cosa del Señor. Y quiero iniciar con el libro de los Salmos, en el capítulo 56, y me acompañen por favor al versículo 13. Y dice el siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída
para que andes delante de Dios en la luz de los que viven. En otra traducción bíblica dice en la luz de la vida. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, amado Señor y Dios Todopoderoso, que tú tomes el control en este momento de todo mi ser, que tú tomes el control, Señor, de cada palabra que en este día saldrá de mi boca, que tu Espíritu Santo satura, Señor, mis pensamientos, mi corazón, y purifique, Señor, el ambiente, y prepare nuestros oídos, nuestros corazones, y prepare, Señor, nuestro ser para recibir tu palabra. Y que haya una comunión, Señor, poderosa, Señor, en lo que en esta mañana vamos a compartir. Y te pedimos, Padre, que tú tomes el control. Tomes el control, Señor. Tome el control para que podamos, Señor, disfrutar y gozarnos, Señor, de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Toma el control, Señor. Amén y amén. Así que, amados hermanos, el libro de los Salmos, capítulo 56, versículo 13, dice, porque has librado mi alma ¿de qué? De la muerte. Fuimos libertados de la muerte. Y sabemos, amados hermanos, que la muerte es considerado un enemigo al hombre. Porque dice, el postrer enemigo que ha de ser vencido es la muerte, dice la Biblia. Por lo tanto, esa muerte va a perseguirnos a ver de qué manera podemos entrar en una condición de vida donde pueda ejercer poder sobre nosotros. Pero para que eso pueda llegar a ser, el enemigo, que es la muerte, debe de usar de ciertas estrategias a ver si de pronto nos desenfoquemos, nos desligamos de Cristo. Y puede crear situaciones difíciles, de las cuales, por eso traigo ese tema, las dificultades dentro de la salvación. Puede crear situaciones difíciles y donde nosotros lleguemos a decir, pero Dios, si tú estás conmigo, ¿por qué me acontece esa cosa? Algunos han dicho, y le he escuchado decir, cuando yo estaba en el mundo, a mí me iba mejor. Cuando yo no estaba buscando de Cristo, a mí me iba mejor. No entendiendo de que hay un enemigo que causa dificultades para apagar la fe, para desalentarnos en el camino en el cual el Señor nos ha llamado a andar, que es el camino de la salvación. Yo no digo el camino a la salvación porque ya estamos salvos en Cristo. Estamos en ese camino de la salvación, por lo tanto las dificultades se van a presentar, las dificultades se van a manifestar para desanimar a aquellos, ¿verdad?, que no han entendido todavía que Cristo es todo suficiente para alcanzar lo prometido, para vivir delante de Dios en la luz de la vida. Porque dice el libro de los Hebreos, ¿verdad?, en el capítulo 3, versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hay una comparación ahí que la palabra de Dios está presentando, y es el día de la provocación. ¿Y cuándo fue el día de la provocación? Pues el día de la provocación fue cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y sabemos que el pueblo de Israel
en la transición de su libertad de la esclavitud para alcanzar la tierra prometida. Cuántas dificultades no hubo en su caminar, cuántas dificultades no se presentaron, de tal manera que hubo muchas murmuraciones y quejas. Y eso es lo que el Señor llama provocación. Pero ¿qué pasa cuando nosotros provocamos al Señor? ¿Qué pasa cuando dejamos que las dificultades tome ventaja sobre las promesas que Dios ha hecho para nuestras vidas? Nos enfriamos, empezamos a perder la confianza, empezamos a dudar de que Dios es real, empezamos a dejar que la muerte esté tomando ventaja sobre nuestras vidas. Y dice el versículo 16 en forma de pregunta: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyo cuerpo cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad es cuando realmente sucede en este caso, donde el pueblo de Dios fue sacado por manos de Moisés de la esclavitud de Israel, de Egipto, para alcanzar una tierra prometida que Dios le había dicho. Pero ellos, al ver la situación por la cual tenían que pasar por un desierto, imagínense un desierto donde no hay nada, donde no hay todo lo que existía en Egipto, donde la persona empieza a lamentarse de su pasado, y eso es lo que nosotros a veces hacemos, empezamos a lamentarnos de nuestro pasado. No, pero cuando yo estaba sin Cristo, a mí la cosa me iban mejor. Empezamos a quejarnos, empezamos a murmurar. No, pero cuando yo estaba en el mundo, a mí me iba mejor. Cuando yo no conocía a Cristo, yo no tenía tanta dificultad. No entendiendo de que tenemos un enemigo que no nos quiere soltar, que tenemos un enemigo que quiere la muerte, que nos quiere ver muertos, que nos quiere ver postrado, caído en el desierto. No podemos ignorar, amados hermanos y amigos que me escuchan, que hay un enemigo del alma. Hay un enemigo del alma que quiere ver ese alma en el Seol, ese alma en la muerte eterna, de la cual el Señor vino a salvarnos, a rescatarnos para que no caigamos allí. Pero ¿qué estamos haciendo cuando no podemos ver la promesa del Señor, sino que estamos viendo la circunstancia presente para desalentarnos, para perder la fe, para entrar en incredulidad? Y ese tiempo que estamos viviendo, donde empiezan, eso es solamente un comienzo, el principio de dolores, es el comienzo de las cosas que vienen, que el Señor nos avisó que habíamos de pasar por ciertas circunstancias, pero también nos ha dado a saber que Él fue a preparar lugar para nosotros. Él nos ha dado a entender que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Él nos ha dado a entender que hay vida eterna, que reinaremos juntamente con Él, que recibiremos un galardón, que recibiremos una corona de vida, la cual la muerte quiere arrebatarnos y nos persigue y causa situaciones y dificultades dentro de la salvación para que seamos desalentados. Y le pido y le encarezco en el amor de Cristo que nosotros estemos enfocados para no perder esa salvación tan grande, amados hermanos. El día de la provocación no sea que nosotros también entremos en esta condición
de comportamiento para provocar al Señor, para manifestar en vez de fe y de esperanza, incredulidad. El tiempo presente lo único que nos puede quitar son las cosas de esta vida, de este mundo. El tiempo presente, los peligros que han de venir, solamente puede quitarnos tal vez el cuerpo, darle muerte al cuerpo, pero al alma no puede tocar. Entonces no podemos enfocarnos en las cosas materiales y físicas, sino en las cosas espirituales, amados hermanos, para no provocar al Señor. Que tengamos la mirada en las promesas de Dios, no en la circunstancia que en este momento pueda acontecer. El mundo está entrando en gran dificultad y eso no va a parar porque el enemigo está operando. Pero a aquellos que confiamos en el Señor, le voy a recordar, amados, que del cielo puede caer maná, que del desierto puede abrir manantial de agua. Quiere decir que el Señor nunca nos va a desamparar, que Él estaría con nosotros todos los días como lo prometió hasta el fin del mundo. Así que, amados hermanos, enfoquémonos en las promesas del Señor, no en las circunstancias que nos rodean, ni en las dificultades que se pueden presentar, para pensar de que Dios no es poderoso para ayudarnos. Amén. Entonces, aquellos que le causaron disgustos al Señor, que le causaron disgustos al Señor, quedaron postrados su cuerpo en el desierto, allí cayeron. Y el Señor no permitió que entrara en su reposo. Y nuestro reposo como cristiano es Cristo Jesús. Él es nuestro reposo. Por lo tanto, amados hermanos, Cristo debe de ser suficiente para nuestras vidas. Vamos a recordar un poquito acerca de lo que aconteció cuando el enemigo nos persigue. Yo quiero hacerle entender algo y apúntalo si quiere. Apúntalo. Nuestro pasado siempre nos va a perseguir para no entrar en la victoria. Nuestro pasado, nuestro viejo hombre, la muerte que no tenía controlado, siempre nos va a perseguir para que no alcancemos la victoria. Amén. Por lo tanto, que acontezca lo que acontezca, que se presente y se manifieste la dificultad de que se ha de manifestarnos, nosotros en el Señor somos más que vencedores. Amén. Habló Jehová a Moisés, Éxodo capítulo 14, acompáñenme ahí, versículo 1. Dice que habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y será glorificado en Faraón y en todos sus ejércitos. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto?
de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Amados, acordémonos que tú y yo estamos sirviendo al pecado. Éramos esclavos del pecado. Estamos sirviendo al pecado. Y eso es lo que tipifica a Egipto, el faraón. Por eso que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Y nos da a entender las cosas, por qué suceden las cosas. ¿Cree que el pueblo de Israel iba a salir así de Egipto sin sufrir consecuencias, sin tener dificultades en el camino? Pero ¿cómo respondemos nosotros a las dificultades? ¿Cómo nosotros respondemos a las cosas que acontecen a nuestro alrededor? ¿Cómo nosotros visualizamos la situación? ¿Cómo respondemos a ella? ¿Seguimos creyéndole a Dios? ¿O seguimos o nos amedrentamos para volver y mirar atrás a la vida que antes teníamos? Yo no sé a quién el Señor quiere hablar en esta mañana, pero lo que les aseguro, amados hermanos, que lo que Dios promete, Él lo va a cumplir, y se cumplió con el pueblo de Israel. Pero los que no vieron la promesa cumplida son los que han dejado que las dificultades tuviera poder sobre ellos, pudiera vencerlo y robarle la fe y la esperanza hacia las promesas de nuestro Dios. Por lo tanto, cuando Faraón se levanta, si se levanta la muerte, el enemigo de nuestra alma contra nosotros, cuando Dios nos saca de la esclavitud del pecado para darnos la libertad. Y puede acontecer situaciones, dificultades en nuestra vida. Puede acontecer situaciones dentro de la salvación que nosotros vivimos en Cristo Jesús, pero no podemos entrar en incredulidad, no podemos entrar en desconfianza en lo que Dios hará. Dice la palabra en el versículo 6, y unció su carro y tomó consigo su pueblo, hablando del faraón, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes de ellos. Y podríamos comparar eso o tomar ejemplo, ¿verdad? De cuántas cosas nosotros no hacíamos en el mundo. Vamos a suponer, ¿verdad?, que el faraón representa la muerte, porque él decidía quién vivía y quién moría. Y que sus capitanes, sus caballos y todos sus soldados y todos los 300 escogidos, los 600, carros escogidos, han sido pues las cosas que nosotros hemos servido, porque el pueblo servía al pueblo de Egipto, el pueblo de Dios servía al pueblo de Egipto. ¿Cuántas cosas no hemos servido con nuestro cuerpo, con nuestras manos en el mundo, viviendo en el pecado de este mundo? ¿Cuántas cosas no hemos servido? Tal vez la muerte no viene directamente, pero puede ser de que venga los comportamientos que antes teníamos para seducirnos a que volvamos a ellos. Las cosas que antes hacíamos puede ser de que vuelven para que nosotros volvamos a ellos, para caer en una misma condición de vida. Cuando Dios lo que quiere es sacarnos de esa condición de vida, porque tiene mejores promesas, porque tiene mejores galardones, porque tiene mejores cosas para nosotros. Pero déjame decirte que el pasado tuyo y el pasado mío no van a dejar de perseguirte para impedir de que alcances las promesas, para impedir de que alcance la victoria. Tu pasado te va a perseguir. Tu pasado te va a perseguir, amados. Mayormente nos persigue cuando estamos en dificultad, para hacernos recordar, ¿verdad?, las cosas del pasado. Mira, ven,
Mira cómo éramos antes en el pasado. Éramos buenos amigos, buenos compañeros. Acuérdate de la cosa que disfrutábamos juntos. Y ahora mira en qué te encuentras cuando el mismo enemigo es el que causa la situación para desanimar tu fe y hacerte creer que el Señor no es todo suficiente. Y endureció, dice la Biblia en el versículo 8, Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pihairot y delante de Baal-Zephón. Imagínense, el pueblo de Israel se encuentra en una condición donde al frente, si pasan el mar, ahí está la promesa. Y detrás de ello viene su pasado. Detrás de ello vienen las dificultades. Detrás de ello viene lo que ellos dejaron atrás. Y al frente de ello, pasando el mar, está la promesa de Dios. ¿En qué condición se encuentra el pueblo? El pueblo se encuentra en una condición donde si temo por mi vida, oiga bien, si empiezo a temer por mi vida, dice la Biblia, el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, alcanzará las promesas. Y cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. He aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer todos. Y clamaron a Jehová. Pero dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Moisés dijo al pueblo, no temáis. Y hoy yo vengo a decirle, no temáis. Estad firmes. No temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pueden pasar por momentos de dificultad, pero la última palabra lo tiene el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Podremos pasar por situaciones difíciles. Podremos ver el enemigo alcanzándonos. Podremos ver la promesa al frente. Pero la decisión no es quejarse, la decisión no es entregarse, la decisión no es querer volver atrás. La respuesta, la decisión es clamar a aquel que nos puede ayudar en nuestras debilidades. Aquel que nos puede ayudar en nuestras dificultades. Aquel que puede vencer por nosotros al enemigo de nuestras almas. Y debemos de entender de que así como el pueblo fue sacado de Egipto de la esclavitud, también nosotros fuimos sacados de la esclavitud del pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Moisés en aquellos tiempos tipificaba al Salvador de Israel. En ese tiempo nuestro Salvador es Cristo Jesús, al cual pues nos sujetamos con fe y con creer de que Él venció por nosotros y por medio de Él
alcanzaremos la victoria que Él ha prometido a los que le aman. Así que, hermanos, debemos de entender que esa libertad que Cristo nos ha dado no viene sin prueba y dificultades. Ciertamente vamos a ser probados, ciertamente vamos a tener dificultades en el camino, pero no podemos perder el enfoque. No podemos perder ni desenfocarnos de las promesas de Dios, porque son eternas. Son eternas. Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Dice así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. ¿Qué debemos de hacer? Mantenernos firmes en esa esperanza. Mantenernos firmes en esa esperanza, porque tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, la sangre que nos limpia de pecado, la sangre que nos lava y nos purifica. Amados, tenemos a un Dios todopoderoso, grande, misericordioso, bondadoso, llenos de misericordia. Pero nosotros debemos de mantenernos firmes. ¿Por qué debemos de mantenernos firmes? Porque si caemos de nuestra firmeza, si caemos de nuestra firmeza, si dejamos de mantenernos sin fluctuar, pues entonces quedaremos como el pueblo de Israel que desobedecieron, postrado en el desierto, porque la muerte nos habrá alcanzado, la muerte nos habrá vencido, y el Señor quiere salvarnos de la muerte eterna. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavado, y habéis sido santificado, y habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso éramos nosotros. Eso éramos nosotros. Porque hemos entendido lo que Cristo hizo en esta cruz, para librarnos de ese comportamiento, de esa lista de comportamiento que teníamos. Tal vez no era fornicario, pero era idólatra. Tal vez no era idólatra, pero eras adúltero. Tal vez no eras adúltero, pero era afeminado. Tal vez no era afeminado, pero hacías cosas indebidas y entraba en una condición moral desaprobado por Dios. Y Dios, con su sangre, te libertó de esa esclavitud. Tal vez no era nada de eso, pero era drogadicto, era alcohólico.
Tal vez había algo que te mantenía esclavo. ¿Y qué crees? Esclavo es algo cuando algo te domina, tiene dominio sobre ti y no puedes deshacerte de ella, de ese comportamiento, de esa práctica, de este vicio. Porque pronto tiene que ir a servirle. Pues entonces el Señor quiere salvarnos de todo eso. Porque todo eso produce muerte eterna al hombre. Y hoy, si le puedo hablar de esas cosas, es porque a mí el Señor tuvo misericordia de mí y me sacó de esas condiciones de vida para que hoy yo pudiera con toda la autoridad expresarle de que Dios es bueno y sus promesas son fieles. No es que no habrá dificultad en el caminar, pero ahí es que debemos de entender si nuestra fe en el Señor es real, si hemos entendido realmente lo que el Señor ha venido a hacer por nosotros, si hemos entendido realmente el plan de salvación para nuestra alma, o simplemente estamos apropiándolo a una vida natural, carnal, terrenal y cotidiana. No tiene nada que ver con las cosas terrenales, solo tiene que ver con las cosas celestiales. Porque hay muchas veces, amados hermanos, que las oportunidades de ser rescatado, de ser libertado se nos presenta, pero ¿sabe lo que impide de que podamos rendirnos y entregarnos a la salvación de nuestro Señor? Pues las cosas que ocupan nuestros corazones. Ejemplo tenemos del joven rico, cuando se acercó al Señor en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 16 adelante, cuando se acercó al Señor para preguntarle al Señor qué debería de hacer para heredar el reino de los cielos. Entonces se acercó al Señor con esa palabra: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Y el Señor le dijo: los mandamientos conoces. Amarás a Dios y a tu prójimo, ¿verdad? Y él dijo: yo desde mi juventud he guardado todas esas cosas. Y el Señor le dijo: una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígame. Esto es parafrasearlo. Pero lo que ocupa nuestros corazones, tal vez no sea la riqueza que ocupa nuestros corazones. Puede ser de que sean los amigos, las amistades, nuestras relaciones. No queremos pues que ellos vean que nosotros nos hemos entregado a la salvación. Tal vez sea nuestra familia. ¿Qué dirá mi familia si me ven ahora siguiendo a Jesús? Tal vez sea nuestra religión. ¿Qué dirá la gente de mi religión si ahora me ven siguiendo a Jesús? Pero lo que el Señor dijo: entregue todo lo que tiene, venda todo lo que tienes y sígueme, porque eres nuestra salvación. Eres nuestra salvación. Pero al oír eso, dice la palabra que el joven rico se puso triste. Así como nosotros pudiéramos ponernos tristes en situaciones donde debemos de dejar todo. Pero los discípulos de Jesús, en el versículo 27 de este mismo capítulo 19 de Mateo, le dijeron a Jesús, sobre todo Pedro, le dijo: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en esa generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y ahí es donde la muerte ya no tiene poder sobre nosotros.
y ahí donde el enemigo ya queda ahogado en el mar, porque sabemos que el faraón y toda su caballería quedaron ahogados en el mar. Ahí es cuando pasamos al otro lado, cuando pasamos en las promesas de Dios. Cuando vemos cumplido la promesa de Dios, ya la muerte ya no tiene poder, porque es el postrer enemigo que ha de ser vencido. El postrer enemigo quiere decir el último enemigo que será vencido. Mientras tanto, Él va a perseguirnos en ese caminar de la salvación. Vámonos al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Para ver lo que en un momento le estaba aconteciendo a Pedro. Pedro, judío, me imagino bajo la ley y los rudimentos hebreos, se encontró en una condición donde estaba haciendo una práctica, ¿verdad?, que no definía exactamente lo que era él, porque quería congraciarse con el pueblo judío, con los judíos. Y dice Gálatas 2:11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice el apóstol Pablo, porque era de condenar. Hay comportamiento que nosotros adoptamos que es de condenar, dándole lugar a la muerte. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, y después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, de su pasado. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad. Y ahí que nosotros debemos de apuntar, tengo que andar conforme y rectamente, conforme a la verdad del Evangelio. Yo debo de andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído que en Jesucristo, para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo es nuestra justificación. Él es nuestra salvación. Él es nuestra redención. Él es nuestra vida. Él es la vida en nosotros. Por lo tanto, no puedo hacer nada para justificarme de acuerdo a la ley y los rudimentos, sino por la fe que es en Cristo Jesús. Y si en esa fe tenemos que pasar por dificultades, no importa. Las dificultades son pasajeras, pero la muerte es eterna.
así también la salvación es eterna. Entonces debemos de optar, ¿verdad? O la muerte o la vida, o la bendición o la maldición. Pero opten por la vida, siguiendo a pesar de las dificultades en el camino de la salvación a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así que, dice 1 de Pedro capítulo 4, 15. Así que ninguno de vosotros perezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que parecen según la voluntad de Dios encomiendan su alma al fiel Creador y hagan bien. ¿Sabe lo que debemos de haber notado allí? Y que el justo con dificultad se salva. Con dificultad se salva, dice la palabra, el justo. De modo que, ¿qué le puede acontecer entonces a los que desobedecen? A los que no obedecen al Evangelio de Dios. Para desobedecer algo debe de haber llegado al conocimiento de ella. Para poder ser desobediente a algo, debe de haber llegado al conocimiento de ella. Para que Adán fuese reconocido desobediente delante de Dios, fue porque recibió una ordenanza. Y nosotros hemos recibido un evangelio, la cual es de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que nos justificó. Y nosotros, si somos como justos, es difícil de que nos salvemos. ¿Por qué es difícil? Porque hay muchas dificultades en el camino. Por eso dice el justo, con dificultad se salva. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que parecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aleluya. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 14. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo a los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ese debe de ser nuestro sentir. Eso debe de ser lo que salga de nuestra boca todo el día, una alabanza. Aún en medio de las dificultades, una alabanza. ¿Se acuerda de Pablo y Silas? Cuando estaban en la cárcel. Donde nosotros hubiésemos llorado, Señor, pero ¿por qué me abandonaste? Nos hubiésemos quejado, pero si eres todopoderoso, ¿por qué tú permites que tu hijo se encuentre en esa dificultad? Pero ¿sabes lo que hacían?
Está levantando una alabanza, una adoración a Dios en medio de la dificultad. Tú y yo debemos de hacer lo mismo cuando nos encontremos en situaciones adversas. Y cierro con eso y luego vamos a tomar la Santa Cena de nuestro Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay que, amados, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, no olvidando nunca que las promesas de Dios están al otro lado del mar, aunque las dificultades y la oposición y las situaciones difíciles, adversas, vienen detrás de nosotros y que la muerte nos quiere seguir. Lo que Dios promete está más adelante y se cumplirá. Y se cumplirá. Ponga toda tu confianza, pongamos todos nosotros nuestra confianza en el Señor y veremos su promesa cumplida y cantaremos victoria. Aleluya. Por lo tanto, no podemos permitir de que nuestro pasado nos persigan para no cantar victoria, sino que a pesar de lo que pueda acontecer, poder cantar victoria cuando veamos la gloria de Dios en nuestro caminar con Él. Cuando veamos cumplidos los tiempos que Él ha prometido, Dios es fiel y Él lo hará. Tú permanezca fiel y firme en el Señor y verás la grandeza de Dios el día de que nuestra salvación se completará. Ya estamos salvos, pero se completará y estaremos con el Señor por toda la eternidad. Amén. Amén. Vamos a tomar la Santa Cena del Señor en este momento. Preparen sus corazones. Cuando yo digo preparen sus corazones, no permita que ninguna cosa como odio, rencor, falta de perdón, ni nada de esa cosa estén en su corazón. Porque así como Dios nos perdonó todas nuestras ofensas y pecados, así nosotros debemos de perdonar a los que nos ofenden. Para no tomar la Santa Cena del Señor en vano, porque debemos de considerar su cuerpo y discernir su cuerpo, que fue lacerado por causa de nuestros pecados, a fin de que pudiéramos ser perdonados. Así que, amados hermanos, no pueden tomar la Santa Cena si en su corazón hay rencor, enemistades, si hay pleitos, disensiones, falta de perdón, sino que con corazón limpio y sincero tomemos la Santa Cena de nuestro Dios. Dice la palabra, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
El Señor viene pronto. Volverá por su iglesia, por su cuerpo. Y te esperamos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque con tu cuerpo nos perdonaste y con tu sangre nos santificaste, entregando, Señor, tu vida por nosotros, entregando, Señor, todo tu ser. Te alabamos y te adoramos, Señor. Y hemos reconocido que si no fuera por tu sacrificio, estaríamos condenados. Pero hoy, a través de tu sacrificio, somos salvados y andamos en ese camino de la salvación, entendiendo de que nuestros enemigos nos pueden perseguir, poniendo estragos y dificultades. Pero en ti hemos confiado y contigo, Señor, venceremos, porque contigo somos más que vencedores en tu amor y en tu bondad. Amén y amén. Así que, amados hermanos, que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios los acompañe todos los días hasta el fin, en el nombre de Jesús. Que tengan un excelente día, disfruten de mucha salud y sean todos bendecidos. Amén.